vamos a Colombia. Allá está Gonzalo Ramírez, que nos va a entregar más detalles de cuál es la situación en este momento en Cúcuta. Porque estás ahí, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buen día para nosotros. No sé para ti qué hora tienes en Colombia. Pero en primera instancia, en Cúcuta está bien compleja la situación por algunos atentados ocurridos durante los últimos días. Buen día, Gonzalo. Hola Lucho, ¿cómo están? Los saludo desde la frontera con Venezuela, en la ciudad de Cúcuta. A ver si me pueden sacar del retorno mi voz, por favor, porque me es más fácil para transmitir. Estamos en la frontera con Venezuela, en la ciudad de Cúcuta, y observando qué está pasando con toda la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, en este lugar que está solo a metros de Venezuela. Pero antes, hechos que han ocurrido hace pocas horas. Ustedes pueden ver en la cámara de Sergio Erazo el despliegue policial, porque hubo dos atentados explosivos bien graves durante la noche. Estamos en el Anillo Oriental, en el barrio de la Concordia, y donde está trabajando esa grúa blanca, lanzaron explosivos que significaron el asesinato de dos policías que iban pasando en sus motocicletas y les lanzan los explosivos, por lo cual el estallido les provocó la muerte prácticamente instantánea. Uno murió en el lugar y el otro cuando fue llevado al centro asistencial. Y simultáneamente otro atentado ocurrió en las cercanías del puente Simón Bolívar, justo donde está la frontera donde ayer estábamos transmitiendo. Pasaron a la misma hora un grupo de sujetos y con ráfagas de fuego dejaron a varios policías heridos. Todo esto ha generado bastante conmoción. Acá en Cúcuta el año pasado hubo por lo menos 40 atentados y en este año no había un atentado de estas características desde abril. Todo esto adjudicado al Ejército de Liberación Nacional, al ELN, que es el adversario de las FARC. Estamos hablando de la guerrilla colombiana, estamos hablando de la guerrilla que se disputa los territorios por el narcotráfico, y fíjense ustedes que no está alejado de la situación que estamos hablando. Recordemos que la guerra que está dando Donald Trump es supuestamente con esa justificación: detener el avance del narcotráfico, principalmente en Venezuela, que es paso, ¿verdad?, de la droga, pero que probablemente pasa por Colombia utilizando estas ciudades fronterizas. Por lo tanto, el tema droga, el tema terrorismo, acá lo estamos viendo en vivo con una situación que acaba de ocurrir, con dos policías muertos y en otro cuartel policial varios de ellos heridos, Lucho. Y en ese sentido, ¿cómo está la ciudad? Porque Cúcuta es una ciudad bien movida en general. El tránsito constante que tiene con Venezuela le genera que sea una ciudad bien movida en general. ¿Cómo está la ciudad con esta situación? Porque los atentados no venían desde hace unos 2 o 3 meses, sino que aproximadamente hace unas semanas comienza a recrudecer la violencia. Claro, esto es lo más grave. Esto es lo más grave desde abril, en que volaron un peaje que está en una de las calles dentro de Cúcuta, un peaje que también tuvo la intención no solamente de derribarlo porque estaban en contra del cobro de peajes en la zona, sino que también fue para generar destrucción, pánico en la población, y ese fue el último hecho grave. Pero acá hay dos policías muertos, por lo tanto eso está generando conmoción en un día previo a la festividad de la Virgen, que acá también se celebra. Acá en Colombia son muy religiosos. Yo contabilicé solamente en la pasada, en el hotel donde estamos alojando, que está en alto, por lo menos una decena de iglesias. Y la gente, por ejemplo, esta noche pone velas en todas sus casas en vigilia a lo que es mañana el día de la Asunción de la Virgen, que también es feriado mañana acá en Colombia. Y en ese contexto la gente hoy se está levantando con esta noticia de estos dos atentados que están generando este impacto, y que para nosotros también, bueno, es una sorpresa, es una noticia que siempre escuchamos, desgraciadamente, que ocurre en este país, pero que haya sucedido muy cerca de donde estamos, y con estas consecuencias, sin duda que es bien impactante, y tú más o menos empiezas a olfatear, a percibir todo el escenario en los que se está dando toda la tensión, que también está conectada con lo que pasa tal vez entre Venezuela y Estados Unidos. Y eso mismo, la situación fronteriza, ¿cómo está? ¿Cómo se está viendo? Porque finalmente desde Estados Unidos ya están haciendo este cierre a nivel marítimo y a nivel aéreo. ¿Cómo está ocurriendo ahí a nivel terrestre?
Mira, a nivel terrestre, el puente Simón Bolívar, que tiene unos 500 metros, que separa las dos ciudades, Cúcuta de San Antonio, Cúcuta, Colombia, San Antonio, Venezuela, o sea, están al lado. Está abierto y tiene muchísimo tráfico porque la gente de Venezuela viene en masa a comprar a Cúcuta. Siempre. Provisiones, artículos de aseo, alimentos. Era bien impactante ayer ver los cientos y cientos de motos con gente con bandejas de huevo, con distintos productos, porque para los venezolanos acá es casi 3 veces más barato. Allá está muy, pero muy caro. El bolívar está tremendamente depreciado, por lo tanto vienen para acá y tienen esa chance y la siguen teniendo. Y nos hemos topado con algunas personas que insisten en abandonar Venezuela y emprender la marcha hacia otros países para buscar otra vida. Incluso ayer nos encontramos con un grupo familiar que iba a Chile, caminando. Entonces esto de la migración desde Venezuela no es tan masivo como en el pic que vimos, sobre todo post pandemia, sino que ahora se ha reducido, pero todavía existe. Y la gente está muy a la expectativa acá de lo que pase o no pase con el asunto venezolano-estadounidense. Varios de ellos nos han gritado, cayó Maduro, pasó algo, porque ante nuestra presencia les llama la atención y piensan que algo ya pasó. O sea, todos están mirando lo que pasa a Venezuela, de una u otra manera son casi más aún hermanos. Los venezolanos vienen a estudiar acá, traen a sus niños a los colegios colombianos, porque les conviene porque acá les dan alimentación en las escuelas. Entonces ayer veíamos en el puente cómo pasaban los niñitos, salían de sus últimos días de clases, del fin de semana largo, vienen a estudiar acá, por lo tanto es prácticamente una población que se es una conurbación, que se mezcla, es como lo que se vive entre Arica y Tacna, claro. Lucho. Claro. Sí. Eso es muy importante, ¿no? Porque lo que decía Gonzalo, que ahora está un poco más calmo finalmente este paso de venezolano, pero el caso de la persona que iba a caminar hasta Chile es súper clarificador, porque cuando esta olla de presión termine de explotar, va a haber una crisis migratoria importante. A nadie le gusta que haya una guerra en su país y eso va a implicar también salida de muchos venezolanos buscando un poco de paz y de tranquilidad. Lo hemos visto innumerables veces con los ucranianos escapando de Ucrania durante la guerra, con los palestinos huyendo de la Franja de Gaza, con los sirios. Por lo que probablemente, si esto llega a desencadenar en un conflicto armado, probablemente las vías migratorias de Venezuela van a volver a colapsar y va a volver a haber una migración masiva de Venezuela como lo que vivimos post-pandemia. Claro. ¿Gonzalo? Claro, es bastante probable que eso ocurra. Ahora no sabemos si va a ser de salida o de entrada, porque una de las grandes preguntas es, independiente de que el camino que tome Donald Trump con su incursión, la gran pregunta es qué va a pasar con Venezuela. ¿Cuál es el plan que tienen de estabilización? Si ese plan de estabilización está bien pensado y supongamos que Edmundo González queda a cargo de un gobierno transitorio o María Corina Machado, pero probablemente Edmundo González, por lógica que fue el presidente electo de manera, regular, oficial, y que no fue aceptado por el régimen de Maduro. Bueno, ¿cuáles van a ser las herramientas que se le van a entregar para pausar, aquietar, para balancear y estabilizar Venezuela? Si Venezuela se tranquiliza, se estabiliza rápido, es altamente probable que incluso venezolanos comiencen a volver a su país. Pero eso está bien difícil. Las incursiones de Estados Unidos en general no han tenido un buen resultado en esos países en que han tratado de intervenir para pacificar. Han dejado gobiernos muy inestables, situaciones muy complicadas, por lo tanto hay que ver. Todo depende de qué es lo que haga finalmente Donald Trump, si es que lo hace. Ahora, lo mucho que se habla también acá, Lucho, es qué va a pasar con la entrega del Nobel. Ayer habló la organización del Nobel en Oslo y confirmó que María Corina Machado va a ir a recibir su premio. Y en eso hay mucha expectación porque había dudas de si ella iba a salir o no de Venezuela para recibirlo. Porque la amenaza de Maduro fue, si usted sale, va a ser declarada prófuga y no va a poder volver a Venezuela. Entonces está también esa arista
en todo este contexto, ¿verdad?, de la frontera colombiana a solo metros de Venezuela, con toda esta tensión que ha sido histórica, pero que ha recrudecido en los últimos meses por parte de las guerrillas que están directamente relacionadas con el narcotráfico. Sí, lo que hablábamos, ¿no? De cómo iba a salir también Corina Machado de Venezuela a recibir el Nobel. Gonzalo, tú habías hablado con una policía en torno a la situación que se está viendo en Cúcuta, en la región. Ahora sí que pasó el camión. Sí, conversamos vía telefónica con la mayor del cuerpo policial de Cúcuta y ella más o menos explicó lo que pasó y en qué lugar ocurrió. Mira, escuchemos ese audio y esa conversación. Sí, no tenemos todavía, parece, la conversación, pero cuando la tengamos, que te aviso de inmediato, Gonzalo, un poco darle vuelta a lo que nos estabas diciendo recién de cómo se va a producir quizás este movimiento de venezolanos, ya sea saliendo o entrando. Y ahí va a ser clave también cuánto demora en Estados Unidos en regularizar la situación, ¿no? Si se convierte en una especie de guerrilla o finalmente se llega a un trato con Nicolás Maduro. Y ahí va a ser clave finalmente cuánto va a aguantar el ciudadano venezolano a que se regularice esta situación. Es que ahí está el tema, y por eso te lo plantea a ti y a Gonzalo, Esteban. Porque finalmente Maduro, el principal aliado que tiene es el ejército. Ese es el tema. Si Estados Unidos va a ingresar a Venezuela, se va a encontrar con un ejército tremendamente leal a Maduro. O sea, tomemos en cuenta cuántas veces al ejército se le ha pedido que se aleje de Maduro, que vaya con la gente, y finalmente eso no ocurre. Y el gran sostén que tiene, el gran pilar que tiene Maduro es el ejército. Y yo creo que también es lo que está buscando Nicolás Maduro, convertir esto en una especie de guerrilla, porque sabe que en el 1 contra 1 no tiene posibilidades por lo que hemos conversado. El poder armamentístico de Estados Unidos es muy superior al de Venezuela. Entonces convertir esto en una especie de guerrilla más chica puede ser también una opción para Nicolás Maduro. Gonzalo. Sí, mira, ya vamos a seguir conversando del tema Venezuela-Estados Unidos, pero breve paréntesis con lo que estamos y lo que nos encontramos acá con esto de doble atentado que ha dejado 2 policías muertos, varias personas heridas, simultáneos en 2 puntos y en un cuartel policial. Esta es la conversación que pudimos tener con una mayor de la policía de acá de Cúcuta y esto es lo que nos dijo respecto a este atentado letal ocurrido acá en esta fronteriza ciudad de Cúcuta. Una activación de una carga explosiva por el anillo vial oriental, pero ya en otro evento, ¿no? O sea, fueron ataques seguidos, simultáneos, pero en diferentes lugares. En Cúcuta fueron 2 eventos y uno en Villa del Rosario. Sí, Como resultado de toda esa acción terrorista fueron 2 personas fallecidas, 2 policías y 2 más lesionados que se encuentran recibiendo asistencia médica. Son estables. ¿A los policías solo fueron el atentado fue con armas de fuego? El atentado en Villa del Rosario, donde inició, fue con ráfagas de disparos de arma de fuego. ¿Sí? Sí. Ahí terminaron lesionados 2 personas. Posteriormente, en Cúcuta, en otro lugar, en La Concordia, donde le estoy indicando, ahí les activaron a su paso una carga explosiva mientras ellos se movilizaban en motocicleta. Ahí les activaron esa carga, uno fallece en el lugar, el otro alcanza a llegar a la clínica y fallece en la madrugada. O sea, el nivel de destrucción que se ve, Gonzalo, en el lugar, por cómo queda y por la cantidad de explosivos empleados, claramente da a entender que era una carga bastante alta. Sí, y sumamente desalmados, O sea, eran un grupo de tipos del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que estaba acá en La Concordia, donde murieron los policías, aquí un poquito más atrás, y simultáneamente activan en el otro barrio, acá en Cúcuta, y fue lanzar explosivos al paso de vehículos y detonarlos. Estaban esperando que pasaran policías. La justificación que supuestamente ha dado el ELN es que estos ataques son para vengarse de una serie de operativos antidrogas que está haciendo la policía de Cúcuta contra la guerrilla. Pero la verdad es que es la información preliminar. Esto recién acaba de ocurrir
y vamos a ir observando en las próximas horas seguramente qué es lo que realmente ha motivado esta nueva ola de ataques en la frontera, justo cuando coincide con toda la tensión en Venezuela, la tensión regional, la expectación más bien que hay respecto a lo que está pasando entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Sabes qué, Lucho? Esteban, ayer cuando terminamos la transmisión en Mega Noticias Prime, en el puente fronterizo, nos fuimos de ahí y pasamos muy cerquita del centro y nos llamó mucho la atención que a un costado de la calle habían por lo menos 4 o 5 tanquetas grandes de artillería del ejército de Colombia, del ejército regular. Y nosotros dijimos, ¡guau! ¿Y esto qué habrá pasado? ¿Estarán por lo de Venezuela? Estaban justamente ya en el operativo por los ataques de la guerrilla. Ok. Gonzalo, espéranos 2 minutos, usted en la casa también, nos vamos a una pequeña pausa, volvemos de inmediato.